Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias de Venezuela, El Estímulo, y corresponsal en Caracas del portal español The Objective. Es un gusto para mí presentarles hoy a la abogada Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio, después de haber sido defenestrada mediante un expediente ilegal por el régimen de Nicolás Maduro, y ella está trabajando todavía en muchos casos y temas que competen con la función del Ministerio Público. Algo particular en este país que tiene divisiones de instituciones y poderes nominales y efectivos en esta confrontación que ya lleva muchos años, especialmente desde 2015, cuando la oposición conquistó el Parlamento, la Asamblea Nacional, y ese triunfo y el significado fue desconocido por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello, que es el otro hombre fuerte del chavismo en el poder. Muchas gracias, doctora, por recibirnos. Un abrazo, saludos desde Caracas. Sí, Omar, muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad que me das de estar en tu portal. Estamos hoy con un tema de mucha actualidad que se presta a confusiones y que es difícil explicarle a la audiencia, a las personas, especialmente fuera de Venezuela. Entiendo que la Corte Penal Internacional, y básicamente la fiscal Bensouda, que está de salida de su cargo, por cierto, acabó después de mucha dilación diciendo que sí, hay algunos indicios de que es posible que se hayan cometido crímenes en Venezuela. ¿Qué significa exactamente eso? Y si se abre o no la posibilidad de que haya una investigación penal internacional contra el gobierno de Venezuela. Sí, mira, ciertamente, esta información nosotros ya la manejábamos desde hace varios días. Y como lo señaló la Fiscalía, existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de la competencia de la Corte, es decir, delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Nicolás Maduro y su grupo de criminales, entre ellos Tarek William Saab, están haciendo grandes esfuerzos y desplegando todo un lobby en función de persuadir a la Corte Penal para que no inicien la investigación formal por la denuncia que yo formulé el 16 de diciembre de 2017 y todas las ampliaciones de esa denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, González López, Benavides Torres, Néstor Reverol, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y el propio Tarek William Saab, por crímenes de lesa humanidad, es decir, violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de los venezolanos. Ahora bien, entiendo que son dos procesos, Venezuela 1, Venezuela 2. Inclusive que según algunos juristas se están tratando separadamente, lo cual es bueno para cualquier caso. Uno de esos procesos es el que introduce el gobierno de Nicolás Maduro denunciando a Estados Unidos y a las sanciones impuestas contra PDVSA y personeros del gobierno, porque según esa versión son responsables de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Entonces se trata de una posición medio salomónica de esta fiscalía que está lanzando una acción hacia cada lado. No, mira. Primero que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Es imposible procesar a un Estado que no sea parte o a los funcionarios de un Estado que no hayan suscrito el convenio, en este caso el Estatuto de Roma. Y la Corte, la Fiscalía cuando anuncia es que dice que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela ha ocurrido delitos de la competencia de la Corte. Se está refiriendo a lo que ha ocurrido en Venezuela. Y el fundamento, o sea, quien propició que eso se iniciara fue la denuncia que yo formulé. O sea, que es con base a la denuncia formulada por mí, que por cierto apoyaron también los presidentes 6 presidentes de esta región, es que ellos van a entrar ahora a conocer, no iniciar la investigación, porque eso es un proceso. Si la fiscal ya anunció que pueden conocer
de los hechos que ocurren en Venezuela, ella tiene que dirigirse a la sala de cuestiones preliminares para informarle y consignar las pruebas que tiene en sus manos, que por cierto, consignamos más de 2.000 pruebas, pruebas cerradas, no avisos de prensa ni información que salió en los medios de comunicación, no, pruebas que constaban en el Ministerio Público, que estaban dentro de la Fiscalía venezolana. Nosotros consignamos eso, entonces ahora la fiscal tendrá que solicitar, pedir a la sala de cuestiones preliminares, que es un organismo también de la Corte, que inicie la investigación, que ordene el inicio de la investigación. Ahora corresponderá a la sala de cuestiones preliminares evaluar lo que le manda la fiscal. Entonces, si ellos tienen previsto iniciar una investigación respecto a lo que señala William Saad respecto a lo que ocurre en Estados Unidos, mira, yo creo que allí no se refería a ese tema. Me entendí de esa manera, Bueno, probablemente no ha sido así, pero... bueno, estoy leyendo en el portal de la Corte Penal Internacional de la Fiscalía, dice que Bensouda recibe una delegación de alto nivel de la República de Venezuela en el contexto de los exámenes preliminares, y aparece posando con Tarek, aparece en una reunión con ellos y habla de ese proceso que inició el gobierno venezolano, que parecía ser un contraataque a la otra posición. Es verdad que esta señora, esta fiscal, tiene aproximaciones con funcionarios del régimen de Maduro. Se le ha visto inclusive en reuniones en Viena, hasta con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con otros funcionarios venezolanos, y hay quien dice que esa dilación en pronunciarse tiene que ver con sus relaciones con el régimen venezolano. Ciertamente a ella se le ha visto muy cerca de muchos funcionarios venezolanos. Es más, muchos aseguran que Haifa al-Aizami, que está allá en La Haya, también está muy cercana a ella, pero al menos yo no tengo pruebas que corroboren que estos funcionarios tienen influencia sobre ella. Yo desconozco eso, no sé si será cierto o no. Eso es lo que se especula a través de los medios de comunicación y en muchos espacios. Pero lo Pero en todo cierto es... caso, sí. ¿Perdón? No, adelante, sí. Adelante, sí. Ajá, lo cierto es que, fíjate que una de las cosas, William Saad señala que ellos están dispuestos a que la Corte Penal fuera a Venezuela, o sea, recibir los funcionarios de la Corte Penal para que constaten cualquier situación irregular. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no permiten el ingreso de la misión de la ONU y de otros organismos que quieren hacer lo mismo? Si existiese de verdad la voluntad política de hacerlo, lo hicieran por igual. Ahora resulta que porque tienen una investigación en puerta, es que tienen la voluntad de permitir el ingreso de funcionarios de la Corte Penal. O sea, esto es una doble moral, un doble discurso. Que se prevé un cambio de la fiscal, ella va a salir en breve. Cuando entre un nuevo fiscal en esa función, ¿se podría acelerar este caso? Claro, por supuesto. Ella misma pudiera adelantar este caso, pero por supuesto que quienes hemos accionado y que estamos permanentemente trabajando en este caso y articulando con la Corte Penal Internacional, porque yo estoy comprometida con esta investigación, y por supuesto apostamos a que el caso avance, la denuncia que formulé avance, que se inicie efectivamente la investigación, que no solamente considere que hay elementos suficientes para procesar a varios funcionarios venezolanos, sino que efectivamente comiencen a practicar las diligencias de investigación. Te decía que estoy comprometida con este caso, sigo trabajando de mano de la Corte, porque permanentemente me estoy informando, interactuando con algunos trabajadores de allí sobre el estatus del caso de Venezuela. Y estoy convencida de que el gobierno no va a lograr frenar eso, no va a lograr frenar la investigación. Junto a mi equipo de trabajo y otros expertos que hemos monitoreado de cerca cuál es el progreso del caso y seguimos velando por el buen curso. Yo he venido trabajando con un destacado abogado español, un experto. Volviendo
Ajá. Experto en temas de la Corte Penal Internacional, que es el doctor Blas Imbroda, con quien he diseñado una hoja de ruta de cuáles son las acciones que a partir de hoy, a partir de ahora debemos organizar. Y vamos a constituir un equipo de trabajo. Y necesitamos el esfuerzo de todos. Yo creo que esto es un logro de todos los venezolanos, este es un éxito para los venezolanos. Y yo invito a que trabajemos juntos para lograr que la Corte Penal efectivamente inicie la investigación. Si todos apuntamos hacia ese mismo objetivo, le damos fuerza, con seguridad nosotros estaremos avanzando hacia el rescate de la democracia, la libertad y que se sancionen a los responsables de las violaciones ante los derechos humanos. Doctor, ¿y por qué con España? ¿Por qué con este abogado español y no cualquier otro país? ¿Hay casos específicos que incumben a España? No, sencillamente porque él es experto en esta materia. Blas tiene experiencia en otros casos, permanentemente articula con la Corte Penal. Y bueno, yo tuve conocimiento de él y lo llamé en una oportunidad hace 3 años. Él fue conmigo en el 2017 a consignar la primera denuncia ante la Corte Penal. Entonces, bueno, por supuesto que desde ese momento vengo trabajando con él. Y yo creo que esto es lo que te digo, un trabajo de equipo. Ojalá esto sirva como te digo, esto es una importante tribuna para que todos nos unamos en función de una unidad para conseguir un objetivo concreto. Todos debemos apostar de que esto avance y que efectivamente se dé. Ojalá así lo entiendan muchos venezolanos. Y ese es el llamado que yo hago, a trabajar en unidad en función de esto. Ya estamos en esa hoja de ruta que nosotros establecimos. Tenemos previsto trabajar con las víctimas también. Bueno, una serie de acciones que oportunamente las informaremos. ¿Cómo ve usted la situación paradójica de que el juez Garzón, español, que ayudó a condenar a Augusto Pinochet, sea uno de los grandes defensores de Nicolás Maduro y de este régimen? Bueno, eso confirma de que las personas cambian. Eso confirma, ratifica que las personas hoy piensan de una manera y en unos años piensan de otra. O sea, las personas no siempre piensan lo mismo. Creo que Teodoro Pekov, sí, Pekov en algún momento dijo, solo los estúpidos no cambian. Lo estoy parafraseando a él, ¿no? Cambian de opinión. Sí. ¿Y usted cambió de opinión respecto al régimen de Nicolás Maduro? ¿En algún momento de su vida? ¿Y por qué? Respecto al régimen de Nicolás Maduro, siempre he tenido la misma opinión. Incluso antes de que tomara posesión, yo sabía que con Nicolás Maduro, Venezuela ya que venía en caída libre. Y la caída iba a ser aparatosa. Ahí está. Todo lo que yo venía diciendo, no solamente en el 2017, sino antes, está ocurriendo. Usted es una de las funcionarias de más alto nivel del chavismo, digamos, que salió en un momento oportuno del gobierno de Maduro. Es verdad que inclusive llegó a hacer las paces con Leopoldo López y conversaron en algún momento, porque también se le había señalado que usted había estado durante el proceso de Leopoldo López activa. Sí, yo mantengo el contacto con Leopoldo López, claro. Y cuando se fugó de Venezuela recientemente, me contentó muchísimo. Siempre me pregunté que por qué no se había ido, pero bueno, me alegra muchísimo que esté fuera. Yo creo que desde afuera puede hacer grandes aportes en función de la democracia en Venezuela. Ahí no quedaron rencores en ese caso. Mira, por lo que respecta a mí, no. Habría que preguntarle a él, en todo caso, que si tiene rencores o tiene algunas opiniones particulares sobre mí o sobre Se lo los... pregunto, me perdona la alusión personal, pero tiene que ver con algo que usted dijo hace poquito, que en este país habrá que unirse todo el mundo en función de un fin mayor y específico. En estos procesos traumáticos de cambio en la historia se ha probado que hay que sentarse entre los adversarios a negociar y buscar además puntos en común entre los adversarios de los adversarios.
¿Usted cree que en este momento, hablando de escenarios en Venezuela, sería posible una unidad de todos los frentes que se oponen al régimen de Maduro? Sí, mira, yo creo que eso es imprescindible, eso es necesario y tenemos que avanzar hacia allá. No la unión, sino la unidad en función de los objetivos que se pretenden. Y si no se avanza hacia esa unión y en función de esos objetivos concretos, yo creo que no vamos a lograr nada. La historia, no solamente de Venezuela, sino de otros países, nos ha demostrado que las transiciones requieren del concurso de todos los actores. El propio Leopoldo López lo señalaba recientemente, su primera rueda de prensa que dio en España, lo dijo, que era necesario una transición, no se podía concebir sino con todos los actores, incluso los que venían del chavismo, incluso a lo mejor muchos que estaban, no sé si lo estoy diciendo exactamente como lo dijo, ofrezco excusas si no lo digo así, pero creo que dijo muchos, incluso que están hoy con Nicolás Maduro y que a lo mejor no están de acuerdo con todo esto. Fíjate que yo haría también una advertencia, que lo que está ocurriendo hoy aplica para muchos funcionarios que miren lo que está pasando, que por proteger a Maduro, proteger un régimen de terror, para que se mantengan en el poder, cometen atrocidades, están a tiempo de rectificar. Y yo creo que hay que llamar a todos a rectificar, porque el país tiene que reencontrarse, el país tiene que volver a la fraternidad. Esas personas enfermas de odios, de odio, a quien favorecen es a Nicolás Maduro. Algunas veces yo veo personas atacándome a mí, atacando al otro. Entonces yo digo, mira, con eso tú crees que van a lograr lo que ellos realmente quieren, si es que lo quieren, porque pareciera que no. Entonces yo creo que eso va a tener que llegar, la unidad de todos los actores, de todos los factores sociales y políticos, para que trabajemos para lograr la democracia. Por ejemplo, yo pensaba en estos días, yo decía, bueno, si se va a nombrar una junta de transición, bueno, que se den nombres, 3 por el régimen y 3 por la oposición, que esté, qué sé yo, Leopoldo López, Enrique Capriles, y otra persona, Antonio Ledesma, que se me ocurre, y por el régimen que esté Jorge Rodríguez, que esté Elías Agua, que se haga una junta de transición, entonces, y que esa junta de transición haga las propuestas correspondientes y que llame elecciones, pero hay que hacer propuestas concretas de qué es lo que se quiere. O sea, ¿cuál sería la junta de transición? ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro, yo le dejo esas cosas a los políticos. En mis momentos de reflexiones y de elucubraciones, se me ocurren cosas como esas que la que te acabo de decir, ¿no? Bueno, Pero pienso que... Ajá. para algunos análisis es paradójico que alguien que viene justamente del chavismo, que en su caso usted, sea la abanderada en este proceso ante la Corte Penal Internacional contra Maduro y otros del alto gobierno. Cuando usted llama a la unidad, sería, por ejemplo, sumar fuerzas y equipos jurídicos de trabajo para sustanciar más estos casos y presionar más internacionalmente, por ejemplo. Claro, esto de iniciarse la investigación va a requerir de muchos juristas conocedores de esta materia. Se va a requerir de muchas opiniones, mantener yo diría que una permanencia en la Corte Penal Internacional, un seguimiento permanente para que esto no se detenga, no se paralice, facilitar las entrevistas de los testigos, de las víctimas, las indagaciones, aclarar muchos expertos para los protocolos de autopsia que nosotros consignamos, lograr que la entrada a Venezuela, todo eso no puede ser de 1 o 2 personas o 3 personas, un equipo de 5, tiene que ser un gran equipo. Ojalá se entienda de esa manera, que esto no es un éxito mío, no, esto es un éxito de los venezolanos, de todos. Es más, de todos. Yo le endilgo esto a los venezolanos y a quienes están luchando por la libertad de Venezuela fuera del país, no a mí. O sea, no importa lo que yo hago, deje de hacer. Lo importante es que Venezuela salga de esta tragedia.
Entre esos 2.000 casos que usted menciona que fueron sustanciados en este proceso, ¿cuáles recuerda usted que hayan sido más notorios, dos o tres, por su representatividad respecto a lo que ocurre en este país? Mira, fíjate que el tipo penal, o sea, el delito de crímenes de lesa humanidad dice violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. No basta un solo hecho, ¿entiendes? Tiene que probarse que la actuación del Estado ha sido sistemática y generalizada. Por eso cuando yo oigo casos aislados, no, el caso de tal, no, mira, yo consigné el caso de más de 8.000 venezolanos pobres ejecutados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Eso durante los años 2015, 2016 y 2017. ¿Qué te demuestra eso? Que es generalizado y sistemático, que eso fundamentalmente tuvo su expresión máxima en las OLP, que en las OLP cuando crearon ese dispositivo y que de seguridad, fueron asesinados 507 venezolanos, pero además de esos 507 ya habían 7.000 y pico de venezolanos asesinados a manos de los cuerpos de seguridad. Otra de las cosas que yo señalo, tenemos hechos de las torturas sistemáticas, asesinatos, el caso de Oscar Pérez, el concejal Fernando Albán, el capitán de corbeta Acosta Arévalo, en lo que ocurrió durante las manifestaciones en el 2017, donde perdieron la vida 131 venezolanos a manos de los cuerpos de seguridad, el caso de Pernalete. Yo investigué ese caso de Pernalete y yo hablé con Nicolás Maduro, hablé con casi todas las autoridades. Mira, lo primero que hice cuando encontramos las evidencias que demostraban que era la Guardia Nacional que había asesinado a ese joven, yo enseguida lo que hice fue empezar a llamar, mira, esto está pasando aquí, pónganme esos guardias nacionales, porque no se veían quiénes eran como 6 guardias nacionales con casco. Yo le dije, estos guardias nacionales quiero que me los pongan a la orden del Ministerio Público. Lo que hizo Ernesto Villegas y Jorge Rodríguez fue salir a los medios de comunicación a decir que al joven lo había matado un compañero con una pistola de perno, o sea, inventar cualquier cosa. Entonces yo llamé a Jorge Rodríguez y le dije, mira Jorge, eso que tú estás diciendo es falso, no sigas diciendo eso y hazme el favor, ponme los guardias nacionales a la orden del Ministerio Público. Ah, bueno, espérate una semana más que sí los vamos a poner. Y esa semana empezaron continuaron los ataques al Ministerio Público, descalificando la institución y a mí como persona y como fiscal. Yo tuve entonces que salir, que por cierto, ese día yo voy a dar la rueda de prensa desde el Ministerio Público y le cortaron la luz al Ministerio Público. Me fui para la otra sede, se la cortaron también, tuve que dar la rueda de prensa desde la Escuela de Fiscales. Entonces, mira, ¿qué te indica todo eso? Yo soy una testigo de sección de todo lo que pasó en Venezuela. ¿Usted podría testificar ante la Corte Penal contra Maduro, por ejemplo? Mira, yo, claro, pero fíjate una cosa, hay un tema que es, yo formulo la denuncia, entonces como denunciante yo debo aportar y ponerme a disposición de la Corte para informar todo lo que allí yo señalo. Doctora Ortega, también hay un grupo de organizaciones no gubernamentales muy activas, muy importantes, que han participado en la denuncia de estos casos y los han recopilado y han expuesto su voz. Todos están citados en el informe de la ONU, inclusive medios de comunicación, entre ellos El Estímulo también, por cierto, están citados en este informe por la cobertura de estos temas. Menciono esto de las ONG porque, según Diosdado Cabello, para nuestro currículum en el exterior, es el segundo hombre a bordo, y dicen que el primero del chavismo en el poder, está dispuesto a pasar, a aprobar una ley para prohibir el financiamiento y el aporte internacional a estas ONG. ¿Significa entonces esto una respuesta del régimen contra las organizaciones y medios que justamente le están plantando la cara? Sí, pero es que yo creo que, fíjate, el ataque fundamentalmente es contra la población civil, contra el venezolano de a pie,
el venezolano que no es visibilizado. Todos los días en Venezuela hay violación a los derechos humanos de los pobres, gente que no es famosa y que no aparece en los medios de comunicación. Esas son las cosas fundamentales que yo creo que donde hay que girar la vista. Entonces, indudablemente que la política del régimen toda es coartar, imposibilitar todo aquello que lo comprometa a ellos, no solamente la violación a los derechos humanos, sino una serie de delitos de los cuales ellos son protagonistas, que son los responsables. Ahora, cuando usted hablaba de este proceso que debería sumarse a un frente común para impulsarlo en la Corte, ¿usted cree que podría ser un catalizador de algunos cambios políticos en Venezuela, este Claro, proceso penal? es que mira, en este momento, esta es la única tribuna que nos une, este es el único espacio, la única razón que nos une a todos, o sea, no la única razón, perdón, o sea, la única causa que es tangible, que está allí, todos, eso pudiera ser como un ensayo para la unidad en otros objetivos. Aquí tenemos la posibilidad de trabajar juntos, porque indudablemente la denuncia que admiten, porque todavía no ha sido admitido, eso es inicio de la investigación, pero sobre la cual se basa el inicio de el futuro inicio de la investigación, es la que yo presenté, o sea que una de las personas que van a llamar inmediatamente es a mí. Entonces, yo quisiera, ojalá otros fueran los protagonistas de esto. Y yo estoy segura que hay muchísima gente que tiene muchos méritos en esto y que se merece estar allí en la Corte Penal Internacional trabajando en función de este objetivo. Pero entonces, el llamado mío es que todos trabajemos en función de esto. Si tenemos esa posibilidad, un hecho concreto para trabajar unidos, vamos a hacerlo. Doctora, en 2017 esos casos de jóvenes asesinados con disparos certeros a la cabeza, al torso, fue muy doloroso, inclusive para los periodistas que cubrimos esas protestas. Y fue importante para los medios venezolanos haber proyectado eso. ¿Qué cree usted que pasó? Que esas protestas callejeras que duraron 5 meses y amenazaron, pusieron en jaque al gobierno, se detuvieron de repente. Justamente se habrá sido por el nivel tan sangriento de esa represión. Sí, mire, yo cuestiono la violencia aparte de quien venga. Yo me reuní con un grupo de jóvenes para esa época. Bueno, por supuesto, estaba siendo objeto de persecución también en la fiscal. Y yo le decía que yo rechazaba la violencia de ambos lados, porque la violencia no trae nada bueno. Y qué bueno sería impulsar ahora las manifestaciones cívicas. Mira, hay muchas experiencias en el mundo. Recuerdo una sola hora, las madres de la Plaza de Mayo, que cívicamente daban la vuelta. Entonces yo creo que nosotros también podemos hacer eso, o sea, generar un cambio en la sociedad, en la población, generar un cambio en función de lograr objetivos concretos y obtener triunfos, llegar a la casa con las manos, con un triunfo en las manos, perdón. Entonces yo creo que en aquel momento los jóvenes salían a enfrentar a la policía y la correlación de fuerza era desfavorable a los jóvenes, porque imagínate con un escudo de madera, de cartón, o sea, era imposible detener el poder del fuego de los agentes del Estado. Entonces yo creo que fue una situación terrible, dolorosa, que yo creo que no nos dejó sino amargura y un sabor de frustración, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que retomar la democracia, tenemos que conquistarla con acciones demócratas. O sea, no podemos pretender lograr la democracia con estas acciones exageradamente violentas. Vamos a mostrarnos que los violentos están de aquel lado, es decir, que la violencia proviene del Estado y no que exponer a jóvenes a que sean asesinados, exponer a jóvenes a que sean encarcelados, porque de verdad que no deja un saldo positivo, creo yo.
Entonces, Doctora, este caso contra el régimen venezolano, el gobierno, como lo quieran llamar, tiene una particularidad, según entiendo, que otros casos tratados en la Corte Penal han sido pretéritos, es decir, del pasado, mientras el caso venezolano está en pleno desarrollo, está todavía, como diría que el presentador famoso del canal de propaganda del gobierno. Es decir, usted mencionaba la OLP, que es la Operación de Liberación del Pueblo, una mala copia de la OLP palestina, por cierto, de las siglas, pero ahora está la FAES, que es también ha sido denunciada, que es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, que también tiene un buen salto, número bien grande de ejecutados. El hecho de que sea continua, esto no significa que el régimen simplemente no le importa y se burla de todo esto y sigue matando y sigue ejecutando y amenazando gente y encarcelando gente, como por ejemplo al colega Roland Carreño, por solo mencionar un periodista más que fue detenido. sí, claro, es que fíjate que yo pensaba incluso hasta en las sanciones, porque ellos se han venido burlando del mundo, del venezolano primero. Maduro desprecia a los venezolanos, no le importa la vida de los venezolanos. Y también se burla de la comunidad internacional, le miente a la comunidad internacional. Entonces, fíjate que ellos detienen a quien ellos quieran. Son sancionados y Tare estaba en La Haya. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo una persona sancionada? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la importancia de esas sanciones? O sea, entonces pareciera que para ellos no tiene ningún peso esas sanciones. Y así como salió Tarek William Saab, ¿cómo sabemos si Maduro viaja también? Viaja el otro, Diosdado Cabello, y todos viajan. Porque hay una burla a la comunidad internacional como se burlan también de los venezolanos. Entonces, esto es peligrosísimo que esté ocurriendo en Venezuela y peligroso para no solamente para la región, para el planeta. Entonces, hay que buscar la manera de salir de esto. Y la manera de resolverlo es entender que el enemigo hoy a vencer es Nicolás Maduro y su entorno. Yo veo algunas veces, sobre todo en las redes sociales, por Twitter, por Instagram, personas atacando al otro. Por ejemplo, cualquier dirigente político sale y dice X cosa. Mira, lo atacan como que si fuera el enemigo. No, el enemigo es Maduro. Y si no se entiende eso, si no se internaliza, mira, Venezuela nunca va a salir de esta tragedia. Entonces, yo dije esto en otro programa, el régimen, el gobierno usurpador, ellos cometen errores y dicen barbaridades, pero ellos no salen a atacar a ese que cometió un error o dijo una barbaridad. Por el contrario, salen a apoyarlo porque ellos entienden que necesitan estar cohesionados aun cuando se odien, necesitan estar juntos, aun cuando no se quieran y cuando tengan la primera oportunidad le van a echar una broma al otro. Pero eso hay que entenderlo. Así los factores del cambio tienen que entender también que eso es necesario. Trabajar en función de un solo objetivo y que el enemigo es uno solo. Mira, de eso se han escrito, bueno, hay ríos de tinta, se han derramado para hablar de lo que significa confrontar a un enemigo, es decir, conocerte tú, conocer a tu enemigo. Si tú no conoces a tu enemigo, no vas a vencer nunca. Y si tú no te conoces a ti mismo, tampoco. Y además, objetivos claros, cuáles son la estrategia que tenemos, cuáles son las tácticas que vamos a aplicar para conseguir esa estrategia. Eso es fundamental. Entonces, si no lo entendemos, no vamos a lograr derrotar a la tiranía. Hablando de conocer, ¿cuántas corrientes reales hay dentro del chavismo en el poder o del madurismo del gobierno, como lo queramos llamar? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil de esa estructura que es tan difícil de entender y de comprender para mucha gente dentro y fuera de Venezuela? Sí, mira, son varias corrientes.
Una de, por supuesto, Nicolás Maduro con su esposa. Diosdado Cabello, aunque diga que no, pero Diosdado Cabello me dijo a mí que él iba a ser el presidente, que yo, por cierto, le dije, ¿cómo vas a ser presidente si ni siquiera eres el vicepresidente? Es más, se mandó a hacer una pintura con la banda presidencial que después la andaban escondiendo. Esa es otra corriente que allí. Diosdado Cabello quiere ser presidente de Venezuela. Está también la corriente de Tarek El Aissami, los Rodríguez. Y bueno, hay otras que no están tan cerca de esa cofradía, de esa cúpula que también aspiran, que son otros alrededor. Después te diré quiénes De los son. militares, se le olvidó mencionar a Padrino López, por ejemplo. No, Padrino López, esa es la vergüenza de los militares. Ese es un hombre sin criterio, ¿cómo se llama? Un sometido. Ese hombre no decide nada. Todo el mundo lo manda Jorge, lo manda Diosdado, lo manda Maduro, lo manda el hijo de Maduro. O sea que eso no cuenta. Él es un mandadero. Dicen que en realidad son los Castro los que mandan en Venezuela. Hay evidencias para pensar que eso es cierto. Es decir, que Maduro, Padrino, todos son seguidores, pues, de los a pie juntilla de lo que le manda a decir Raúl Castro en este caso y antes Fidel. Sí. Es probable que sigan alguna línea, pero mira, ya hay muchos pensantes, ellos tampoco, ellos se han mantenido en el poder por tanto tiempo es porque indudablemente son pensantes y allí dentro del madurismo hay gente que piensa muy bien, que no es Nicolás Maduro, ¿no? Precisamente. Entonces es probable que reciban una que otra orientación o tengan, fijen alguna línea en algún caso concreto, pero no, ellos son muy hábiles. Por eso se han mantenido en el poder. No hay que subestimarlos. Ahora que usted mencionaba al hijo de Nicolás Maduro que manda a Padrino a veces, algunos han imaginado un futuro distópico en Venezuela en el cual Nicolásito es el heredero de Maduro, muy al estilo de lo que ocurre en Corea del Norte. ¿Eso sería posible? ¿Ocurriera en Venezuela algo así? Dios nos haga reconfesado, ¿no? Pero, mira, yo recuerdo que en una oportunidad el hijo de Nicolás Maduro le iba a dar una conferencia a los generales. Yo estaba todavía en Venezuela como fiscal y yo se lo dije a Padrino, le dije, oye, Vladimir, pero ¿qué le puede decir ese bobo a los... Así mismo se lo dije, ¿qué le puede decir ese bobo a los generales? Eso es vergonzoso, que ese muchacho vaya a darle una conferencia a los generales. ¿Qué le puede enseñar ese individuo a los generales? Bueno, ahí comenzaron las desviaciones y las violaciones a la Constitución. Ya venían las violaciones a la Constitución y las desviaciones de poder, de figurar, de desdibujar, pues, lo que es un Estado de Derecho. La idea de este espacio también es trazar escenarios sobre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurrirá, y nos gusta pues tener diferentes puntos de vista, personas con diferentes criterios. Usted que obviamente tiene información privilegiada, es una persona que ha estado cerca y ha estado dentro del poder, ¿qué escenario perfila para Venezuela después de este proceso electoral convocado para dentro de un mes, exactamente hoy, 5 de diciembre, en el cual todo apunta a que Maduro se elegirá una Asamblea Nacional a su medida para perpetuarse en el poder? ¿Qué escenario ve usted? Mira, yo creo que el 2021 es decisivo para los venezolanos. ¿Por qué es decisivo? Por una serie de razones. Este proceso electoral que se va a producir el próximo 6 de diciembre, lamentablemente, no sé, a mi criterio, yo creo que debió, esas condiciones electorales debieron haberse peleado, es decir, haber movilizado todos los gremios, los sindicatos, al CNE, para que exigieran condiciones electorales. Porque todos los demócratas
tienen aspiraciones de poder. Todo el que hace política aspira a conquistar el poder. Y tú tienes que aspirar a conquistar el poder a través del voto. Y tú tienes que propiciar y pelear y exigir las condiciones. No decir yo quiero condiciones y voy a hacer todo lo posible porque me otorguen esas condiciones. No que me las otorguen, esas son las condiciones que establece la Constitución y la ley. Entonces yo creo que Maduro va a tener ahora una asamblea a su medida, o no sabemos, porque por allí hay varios actores participando que no representan a Nicolás Maduro. Es probable que la gente está tan descontenta. O sea, cualquier elección, la gente va a votar contra Maduro y va a votar por cualquier opción que sea posible. No sabemos qué puede ocurrir, pero indudablemente que todo se le facilitó a Maduro para que él hiciera unas elecciones a su imagen y semejanza. Por supuesto que esto va a traer más descontento en la población. Ya la población viene de una situación, la población está muy golpeada. Este es un nuevo golpe para los venezolanos. Alguien me dijo en estos días, no, pero es que los venezolanos están pensando en resolver su problema de alimentación fundamentalmente. Mira, en Venezuela lo que es un problema político y hay que resolverlo políticamente. Entonces, el Claro, próximo año... pero el miedo es que ese empobrecimiento de los venezolanos, esa subsistencia, ese día a día, convierta a esta sociedad en un estilo Cuba. Es decir, no hay posibilidad de cambio, es costumbre, es lo que hay, y que esto se perpetúe indefinidamente. Vamos a aprovechar las elecciones que vienen el próximo año. El próximo año hay unas elecciones de alcaldes y concejales. El país tiene que prepararse para eso. Yo en noviembre del año pasado dije en un audio que presenté, dije, las elecciones de 2020 se van a dar porque Maduro ya lo decidió de esa manera. Vamos a prepararnos. Entonces, hoy lo digo, vienen unas elecciones el próximo año. Hay que prepararse para esas elecciones, para ganarlas Pero, en unidad. ¿cómo prepararse si el gobierno expropió a los partidos políticos, se los entregó a sus propios seguidores del gobierno? De hecho, tiene unas directivas compradas, hay un proceso que se probó, que se pagó dinero para esas divisiones, y en realidad el elector no tiene nadie que respete o haga respetar su decisión electoral. El camino electoral en Venezuela también está fallando. Mira, fíjate una cosa, cuando una persona va a una pelea, a una guerra, a un caso aquí hipotético, yo voy a una guerra contigo, tú eres el jefe del ejército contrario mío, y yo te voy a llamar entonces, mira, Omar, no vayas a sacar los aviones ni los cañones, tú me lanzas y no dejes en el blanco, apunta hacia un lado para que no me mates. No, yo no te puedo pedir eso y tú tampoco me lo puedes pedir a mí. Yo tengo que procurar conocer cuáles son tus debilidades, ver cómo logro el objetivo que tengo planteado. O sea, así es la guerra, así son las confrontaciones. Entonces, mira, yo he estado en los últimos días leyendo un poco sobre las transiciones en el mundo. He estado en contacto con muchos de los que fueron protagonistas de la transición en Chile, que es la que tenemos más cercana, el caso de Sudáfrica, Brasil también, que la tenemos cercana. Fíjate que el que fue el primer presidente de Brasil después de la transición, después de la dictadura, decía algo así como la oposición no quería participar en las elecciones porque decía que les habían hecho todas las trampas para que no fueran a las elecciones, pero yo me dediqué a convencer a la oposición que era necesario ir a las elecciones, que seguro que le íbamos a propinar una derrota al dictador, y efectivamente así fue, y así fue la experiencia chilena, y otras experiencias del mundo que seguramente otros conocerán mejor que yo, pero mira, hay que establecerle una ruta. ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Cómo logramos la democracia en Venezuela? ¿Cómo logramos salir de Maduro? No hay una ruta. La invasión, eso es mentira que va a haber invasión. Mira, el embajador
ellos no se llaman embajadores, tienen otro nombre que ahora se me va. Tarre Briceño lo ha dicho claramente, que no va, la aplicación del TIAR no va a ser posible. Y hoy el planeta tiene una situación grave, que es el COVID. Todos los países están pensando primero en sus ciudadanos y después pensarán en otros. Entonces, no puede pretender Venezuela que va a venir un ejército a liberar al país. Y en todo caso, si viene un ejército a liberar al país, no le va a entregar el poder a nadie, se va a quedar con el poder. ¿Tú crees que un militar llega a dar un golpe de Estado? En caso hipotético, no van a hacer nada. Le van a entregar el poder a alguien, se quedan ellos con el poder. Entonces nosotros, los ciudadanos, tenemos que propiciar el cambio. Nosotros somos protagonistas de la historia. Somos nosotros los que debemos encabezar el movimiento para lograr los cambios necesarios, hacer los cambios que necesita Venezuela. Si nosotros no entendemos que ese cambio es necesario, mira, no va a pasar nada. Yo he oído por ahí, bueno, en Venezuela debe pasar algo, alguien debe hacer algo. Empieza por ti mismo a hacer algo, vamos todos a hacer algo. Los invito a los venezolanos que todos, desde sus espacios, sus barrios, liceos, escuelas, universidades, empresas, dueños de empresas, todos empecemos a planificar cuál es la vía que no represente un riesgo para los venezolanos, la vía más expedita para resolver esto, porque si no van a pasar 21 años más y estaremos en la misma situación. Doctora, usted mencionaba proceso de transición, proceso de transición en el mundo. Yo recuerdo que muchos de estos procesos incluyeron algo muy delicado que es la justicia transicional. Sí. Es decir, una especie de perdón según algunas escalas de delito. Eso tendría que ser aplicado en Venezuela, me imagino. ¿Cómo ve usted un proceso en Venezuela de ese tipo en un hipotético caso de que hubiera una transición por alguna arte desconocida? Mira, ok. Patricio Aylwin, que presidente de Chile, dijo, justicia en la medida de lo posible. ¿Por qué? ¿Qué queremos nosotros? Algo así. Yo leí un material, no era de él precisamente, no recuerdo el autor, pero fue uno de los protagonistas de la transición en Chile, decía, nosotros teníamos que ver qué queríamos inmediatamente, venganza, justicia o democracia. Optamos por la democracia. Y avanzamos en la democracia y avanzamos en la transición. 20 años después comenzamos a ver militares presos, 120 militares presos, Pinochet procesado, porque para ellos en ese momento lo prioritario era la democracia, la justicia en la medida de lo posible, vino después. Pero mira, el elefante se come por parte, tú no puedes pretender tener todo, o sea, no se puede tener lo mejor de ambos mundos. O sea, venganza, odio, la cabeza de todos los que votaron por Chávez en una oportunidad, transición, democracia, no lo puedes tener. ¿Cuál es la prioridad? Yo creo que la prioridad es la democracia. Queremos la democracia. Cuando estemos en democracia, buscamos justicia o esclarecemos los hechos, ver lo que ocurrió, no partiendo del odio. Porque si yo te tengo rabia a ti, eso es lo que está imperando hoy, Omar. Como yo te tengo rabia a ti, yo voy a hacer todo lo posible por descalificarte, porque todo lo que tú hagas, exponerte ante la opinión pública, decirte de todo. Así no se construye una transición, así no se construye la fuerza para derrotar a Maduro. Doctora, este es un gobierno militar y de hecho hay algunos analistas que dicen que la Fuerza Armada es un partido político armado. Hay generales, coroneles y más que generales en sitios claves donde hay mucha plata, tanto legal como ilegal esa plata. Ilegal me refiero, por ejemplo, a la minería. ¿Cómo pensar que unos señores, no solo militares, también civiles, que son millonarios, que viven muy bien, que tienen este país controlado al extremo y un control social también enorme, tienen algunos amigos en el exterior, tienen testaferros? Es decir,
no es ingenuo creer que estas personas en algún momento van a decir, ¿sabes qué? Júzguenme, me voy, me entrego, salgo del poder. Y que puede ocurrir un cambio por esa vía. ¿No sería esa una de las grandes ingenuidades de estos movimientos opositores? Pensar que alguien estaría dispuesto a suicidarse dentro de las mieles del poder. Mira, yo no creo que quienes estén en esa cúpula tengan esa disposición, porque Venezuela para ellos es su estado de confort. O sea, ¿por qué van a sacrificar su estado de confort? ¿A cuenta de qué? Yo no creo que sea posible. Ahora, hay otros actores alrededor, a lo mejor que no están de acuerdo con todo lo que está pasando, no son esos que tienen grandes fortunas robadas, que probablemente sí, pero esa cúpula, eso no, es como decían en una novela que dieron en Venezuela, esos son irrecuperables, lo decía el hombre de la etiqueta, ¿no? Omar, bueno, yo Por tengo estas 3 calles. años por estas calles, sí. Sí, para terminar, doctora, una preguntita que me quedó en el aire. Usted, no sé si ha seguido de cerca el caso de España. ¿Es verdad que Podemos en España fue como una franquicia del chavismo venezolano en algún momento con el financiamiento inclusive irregular que le pasaron a gente como Pablo Iglesias? Mira, no, fíjate que yo he visto, por supuesto, muchas cosas a través de los medios de comunicación, pero eso de que era una franquicia, de verdad que no, primera vez que lo oigo. De todas maneras, muy bueno eso. No, de Sí, verdad porque que el partido recibió mucho dinero, de hecho está siendo investigado por el Congreso ese financiamiento porque fue ilegal, fue un proceso a través de una fundación y todo. Y ahora está promoviendo Podemos en España una nueva ley, un sistema para observar y regular los medios de comunicación con el pretexto de atacar las falsas noticias. No sé si has estado al tanto de eso, pero ¿cómo ves ese tipo de iniciativas? Mira, lo que pasa es que te voy a decir algo, ¿verdad? Que las noticias son, o sea, tú para estar actualizado tienes que estar todo el día metido en Todo las el redes sociales. Entonces, me imagino que los periodistas sí lo hacen porque ese es su trabajo, pero yo no puedo sí, estar. sí, Anoche sí. me decía, mira, ¿supiste que pasó otra cosa? Y yo, ¿qué? Bueno, que no sabía. Fíjate que venía siguiendo de cerca el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Y bueno, resulta que Biden está ganando. Y yo pensé que Trump era el que estaba ganando, pero bueno. Doctora, para terminar, una preguntita que tiene que ver con lo que usted comentaba hace ratico de la dificultad de desalojar a estas personas del poder. Acciones como esta ante la Corte Penal Internacional no justamente elevan los costos de salida para estos señores y hacen más difícil un cambio político. Es decir, no los incentiva a radicalizarse, a acorralarse como unas bestias amenazadas que son capaces de atacar más duro. Bueno, vista desde esa óptica, pero desde la otra óptica, es un espacio para la unificación, un objetivo concreto para unificar a todos los actores que quieren el cambio. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto siempre conversar con usted A ti, y Omar. enfocar estos temas. Sí, muchos temas. Que estés muy bien, Omar. Gracias por permitirme en tu tribuna poder hablar de estos temas tan sensibles para Venezuela. Muchísimas gracias. Seguramente. Ha sido Luisa Ortega Díaz, abogada, fiscal general de Venezuela desde el exilio, disidente del chavismo y una persona que se mantiene muy activa en el proceso judicial contra el régimen de Nicolás Maduro, especialmente ante instancias internacionales. Presento para ustedes Omar Lugo desde Caracas, Venezuela. Un abrazo y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta la próxima.